Con el estreno de la nueva película de los Peaky Blinders llamada Peaky Blinders The Immortal Man, es momento de hacer análisis a todo lo que sabemos de esta película. Vamos a leer la sinopsis, vamos a hacer análisis de los dos trailers y vamos a teorizar de qué podría tratar esta película. Sean bienvenidos al segundo episodio de Diablo Presenta, esta vez sobre los Peaky Blinders. Peaky Blinders es una de las mejores series que he visto en toda mi vida, la acabo de terminar. Creo que es momento de hacer teorías, de hacer análisis a estos trailers que Netflix acaba de sacar, ya que la película se estrena este 20 de marzo en Netflix. Y también para anunciarles que se viene por fin el primer episodio de Luna Presenta, que va a hablar sobre Mario. Así que prepárense porque llegó la medianoche Hell's Kitchen y esto es... Antes de iniciar este video, quiero primero pues darles a entender que si me estoy equivocando en algo se me fueron pues las ideas o hay algo que dije mal, pues ahora sí estoy abierto a que en los comentarios me corrijan, ya que pues Peaky Blinders es una serie muy complicada, a la cual tenemos que poner atención a cada detalle y pues a cada diálogo que se menciona, y pues obviamente muchas cosas se dejan a la interpretación o como que la serie te habla como si tú ya supieras lo que está sucediendo. Así que si me brinqué algo o se me fue algo, por favor corríjanme en los comentarios y no me tiren hate. De nada sirve que tiren hate si no me explican qué está pasando. Así que pues muchas gracias. Vamos a iniciar primero con un recapítulo de lo que nos quedamos en la temporada 6. Pues la temporada 6 finaliza con Thomas Shelby dándose cuenta que fue engañado por el régimen fascista, de que al parecer tenía una tuberculoma. Esto gracias a que al final pues espiritualmente aparece su hija Ruby y le dice que voltee al fuego, ya que en el fuego está la razón por la que aún debe vivir, ya que él estaba a una después de... Cuando él voltea a ver este periódico, se da cuenta que en la boda de Oswald Mosley estuvo presente el médico que le diagnosticó, esta tuberculoma, y la señora que le comentó que era como esta médica que conocía el médico principal de Thomas Shelby, que esta médica incluso la tomara como segunda opinión. Y se da cuenta que estos dos médicos están relacionados al régimen fascista. Ya después de él darse cuenta que había sido engañado por el médico, pues la serie finaliza con él confrontándolo y se queda en que incluso como espiritualmente nos dan a entender que Thomas Shelby aún tiene algo por qué vivir, ya que si recordamos en la temporada 5, pues Thomas Shelby empieza a tener como esta, pues ahora sí pareció a Red Dead Redemption 2, empieza a tener como estas ganas de hacer las cosas bien y empezar a redimirse, a hacer algo bueno, ya que pues incluso Ada Thorne nos da a entender que ahora Thomas Shelby al parecer ya cree en algo. Otra de las tramas inconclusas que quedaron en esta sexta temporada fueron las últimas palabras al personaje de Erasmus Shelby por parte de su padre Tommy. Al parecer el personaje de Erasmus, como se nos ha dado a entender en los trailers, es el que está en estos momentos encargado de los Peaky Blinders y está actuando de una manera súper radical. Pero ahorita que entramos con el análisis del trailer, vamos a ver qué está pasando con el personaje de Erasmus Shelby. Realmente se nos dio a entender al final de la sexta temporada que Tommy Shelby con estas últimas palabras dejó a cargo al personaje de Erasmus Shelby para que su otro hijo pudiera vivir una vida pacífica sin nada ilícito que lo rodeara. También se nos da a entender que el personaje de Alfie Solomons, interpretado por Tom Hardy, al parecer ya tomó control en Boston y fue el último acto de su ópera que mencionaba Thomas Shelby. Obviamente no se nos da a entender qué sucedió con Gina Gray después, ni con Jack Nelson, ni siquiera con Oswald Mosley. Realmente lo único que nos dejan de Oswald Mosley pues es que estuvo en parte de este complot en contra de Thomas Shelby para que pues ahora sí pudieran, ya que la serie nos da a entender que Tommy Shelby no ni por un balazo, no va por una explosión, y lo vimos con Michael Gray. También se nos acaba de dar a entender que ni por él mismo va y tampoco por una enfermedad. Entonces vamos a hacer un análisis ahora sí de la sinopsis de esta película y qué Thomas Shelby en esta película. Y también se olvidó mencionar que en qué momento pues los fascistas tomaron la decisión de Thomas Shelby. Si recordamos en la temporada 6 hay una escena clave que nos da a entender esto. Cuando Thomas Shelby tiene una reunión en su casa, cuando pues es esta reunión sobre las políticas fascistas, se nos da a entender que el personaje tanto de Jack Nelson, Oswald Mosley, su esposa Diana Mitford y la chica que representa a los irlandeses, realmente no recuerdo su nombre, pero representa a una facción del ejército irlandés, en sí si nos damos cuenta son los enemigos principales de Thomas Shelby en esta temporada. Posiblemente el ejército irlandés haya soltado la sopa antes de tiempo de que Tommy Shelby en la quinta temporada intentó Oswald Mosley y él ya haya tenido planeado a Thomas Shelby, ya que lo ve como pues un obstáculo en todas estas políticas fascistas que Oswald quiere implementar pues en el mundo y en Europa. Para el ejército irlandés obviamente esto es conveniente, ya que se nos da a entender en la serie que si los fascistas pues toman poder, el estado se debilita y obviamente les da más poder a los irlandeses en todo este asunto que había en el Reino Unido. Y pues para Jack Nelson también recordemos que era conveniente que quedara pues los fascistas, ya que pues al ser políticas ultranacionalistas pues obviamente toda la corrupción y todo se traspasa al poder, y pues para conveniencia de Jack Nelson realmente todos los negocios
negocios ilícitos que él quería hacer, tanto de alcohol, etcétera, 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 se hubieran visto pues beneficiados si quedaban los fascistas. Entonces, en esta reunión realmente tenemos a los tres enemigos esenciales de Thomas Shelby. Y bueno, también hay que recordar que al final de esta sexta temporada pues tuvimos el personaje de Michael Gray. Ya después de esta retroalimentación de lo que nos dejó la sexta temporada de Peaky Blinders, vamos a leer la sinopsis que nos dejó Netflix sobre esta película de Peaky Blinders: The Immortal Man. Birmingham, 1940. En medio del caos de la Segunda Guerra Mundial, Tommy Shelby regresa de un exilio autoimpuesto para enfrentarse a su peor momento. Con el futuro de la familia y del país en juego, Tommy debe enfrentarse a sus propios demonios y elegir entre afrontar su legado o quemarlo por completo, por orden de los Peaky Blinders. Esta película se estrena el 20 de marzo de 2026 en Netflix y el 6 de marzo en cines selectos. Bueno, después de leer esta sinopsis, pues nos dan a entender que va a existir un detonante que hará que Tommy Shelby pues regrese de este autoexilio que se impuso en la temporada 6 al final, ya que pues además recordemos que pues él solito se autoexilió al final. Simplemente nos dejaron como en ese cliffhanger de que él iba a regresar a vengarse de pues Oswald Mosley y toda esta política fascista. Entonces, ahora vamos a hacer un análisis de todo el cast que podremos ver en esta nueva película de Peaky Blinders: The Immortal Man. Vamos a hablar obviamente sobre el cast confirmado para esta película y el cast sorpresa que podría aparecer en esta película. Quiero dejar en claro que el cast sorpresa que vamos a mencionar puede que aparezcan, pueden que no aparezcan. Realmente sabemos que esta serie de Peaky Blinders siempre nos va a impresionar. Tan fue así que Netflix volvió a traer al personaje de Alfie Solomons cuando en la temporada 4 pensamos que se había ido para siempre. Iniciando con el cast confirmado para The Immortal Man, pues tenemos a nadie más que Cillian Murphy regresa como Tommy Shelby por última vez. Una vez más, esta gran interpretación que nos ha dejado Cillian Murphy desde hace más de unos 10, 15 años que empezó la serie. Después tenemos casteada a la actriz Rebecca Ferguson. A lo que hemos visto en los trailers que ha soltado Netflix de esta película, el personaje no tiene como tal nombre, pero sí se ve que es un personaje gitano. Incluso su apariencia y su aspecto me dan vibras incluso al personaje de Esmeralda Shelby o Esmeralda Levi, la ex esposa de John. Puede ser que en esta película ella tome como este rol gitano que tomó Esme en la temporada 6 y que tomaba Polly en la mayoría de las temporadas. E incluso la actriz mencionó como dato curioso que a ella se le dificultaba mucho pues este tono que utiliza Thomas Shelby del Reino Unido, de Birmingham. Incluso se empezó a spoilear un poco de qué iba su personaje, ya que se empezó a teorizar mucho de que el personaje era una gitana y se acabó confirmando con el tráiler que acaba de dropear Netflix hace unos días. Después tenemos a uno de los cast más importantes para esta película, que es Barry Keoghan, actor que incluso hemos visto tanto en The Batman como demás proyectos como Eternals, etcétera, etcétera, etcétera. Se acaba de confirmar incluso que el cast de Barry Keoghan es nada más y nada menos que el mismísimo Erasmus Shelby alias Duke. Lo que nos deja este tráiler sobre el personaje de Duke es que vamos a ver una versión, yo creo, un poquito más alterada y un poquito más violenta a lo que vimos en la temporada 6. Ahorita que entremos en el análisis del tráiler vamos a ver qué es lo que está sucediendo con este personaje en sí. Sabemos que el actor Barry Keoghan nunca decepciona, incluso en su escena eliminada de The Batman dio una interpretación increíble. También tenemos casteado al actor Tim Roth y se acaba de confirmar a través del tráiler que él va a formar parte de este régimen extremista de el famoso pintor austriaco, no podemos mencionar aquí su nombre, y a lo que se da a entender, él va a formar parte de los villanos que se va a enfrentar Thomas Shelby. También incluso el personaje de Barry Keoghan va a formar parte de los antagonistas, vamos a llamarlo así porque Peaky Blinders nunca ha tenido héroes ni villanos, vamos a llamarlo más antagonistas. Entonces Tim Roth va a formar parte de este régimen del pintor austriaco y pues obviamente va a formar parte también de este club de antagonistas al que el personaje de Thomas Shelby y los Peaky Blinders se van a enfrentar en esta película de The Immortal Man. También obviamente regresa Sophie Rundle como Ada Shelby o Ada Thorne, incluso en el tráiler se alcanza a apreciar muchas escenas de ella. Posiblemente incluso veamos esta versión más política del personaje, como nos mencionó Thomas Shelby al final de la sexta temporada, que la que realmente estaba hecha para la política pues era Ada y no era él. Y posiblemente veamos que ella incluso esté postulándose incluso contra parte del régimen fascista que había dejado Oswald Mosley en la sexta temporada. Posiblemente incluso se postule con una ideología un poco socialista, como la hemos visto en toda la serie. E incluso según IMDb está casteado el actor Casper Hilton Hills. Voy a mencionar una frase icónica de Leo, quien, si no conocen, es el actor que interpreta al hijo de Ada en la serie de Peaky Blinders, obviamente el chavo ya más grande, y lo que nos dejó este personaje fue incluso que él estaba como a favor de este régimen extremista del pintor austriaco. Vaya por la escena en la que le van a tirar piedrazos a la casa de Ada porque su bebé era de descendencia afroamericana. Obviamente no les puedo poner clips de esa escena porque salen logotipos censurados, entonces voy a poner como clips más o menos para que se entienda, pero sí tenemos casteados al parecer según IMDb a estos dos actores. Obviamente Sophie Rundle es evidente que va a regresar, es obvio
obvio, hasta en el tráiler aparece muchísimas veces. También tenemos al actor Stephen Graham de regreso como el personaje de Hayden Stack, quien, si no recuerdan, es el personaje que estaba a cargo de los muelles de Liverpool. Incluso le dio una charla súper motivadora al personaje de Arthur. Posiblemente el papel que juegue Hayden Stack en esta película sea en base pues al trato que va a hacer el personaje de Barry Keoghan con el régimen extremista, y obviamente posiblemente nos enseñen como las consecuencias o cómo fluyó el negocio que se hizo en Boston al final de la sexta temporada con la familia Solomon, incluso si el personaje de Erasmus Shelby se encargó bien de ese gran negocio que dejó Tommy Shelby. También tenemos casteo a Ned DNI, quien interpreta al tío de Tommy Shelby, Charlie Strong, que hemos visto desde el inicio de la serie. Obviamente también regresa Ian Peck como Curly, regresa Packy Lee como Johnny Dogs, que también han estado al lado de Tommy Shelby desde la primera temporada. También incluso está casteado el actor Jay Lycurgo, actor que hemos visto tanto en The Batman como el tercer Robin, el Robin de Tim Drake, en la serie de Titans. Incluso en el tráiler alcanzamos a verlo en varias escenas. Al parecer este personaje va a ser aliado de los Peaky Blinders, incluso porque su primera aparición ya de frente es en el Garrison. Y como dato curioso, en el cast también aparece la actriz Ruby Ashburn Serkis, que según estaría interpretando a la personaje Agnes Shelby, personaje que pues en ninguna parte de la serie la llegamos a ver. Posiblemente ella esté interpretando a lo que sería la esposa de Erasmus Shelby, porque realmente no hay ningún otro Shelby casteado más que incluso Erasmus y el mismo Thomas y Ada. Entonces posiblemente ella sea la esposa de lo que será Erasmus Shelby en esta nueva película. Ahora vamos a entrar con el cast sorpresa que podríamos ver en esta película de The Immortal Man. Quiero empezar primero con el actor Paul Anderson como Arthur Shelby. He estado leyendo a través de varios posts de Reddit y así que el actor al parecer tuvo como ciertos problemas personales que posiblemente haga que no aparezca en la película. Entonces a él lo voy a poner en un estado de incógnita, ya que no sabemos realmente si va a aparecer o no. No porque no encaje con la historia, sino por problemas personales posiblemente no aparezca. Ya después quiero continuar con una de las interpretaciones más increíbles de la sexta temporada, que sería Anya Taylor-Joy como el personaje de Gina Gray. Ahorita no les voy a dar mucha explicación de por qué aparecería cada uno de este cast sorpresa que teorizo que va a aparecer. Solamente les voy a mencionar el cast, un poquito de detalles, pero ya en la teoría de qué va a pasar en esta película les voy a dar como más contexto de cómo encajaría cada personaje de este cast sorpresa. Obviamente sabemos que el personaje de Michael Gray fue final de la sexta temporada, entonces posiblemente Gina Gray regrese a vengarlo, ya sea a través del régimen fascista extremista o de alguna otra manera aliándose con estos regímenes para vengarse de Thomas Shelby o de incluso de los Peaky Blinders. Incluso esto nos traería al tercer caso sorpresa, que sería al mismísimo Jack Nelson, interpretado por James Freshaville. La verdad lo agregué un poco porque es el tío de Gina Gray. Realmente yo teorizo más que va a aparecer solamente el personaje de Gina Gray. Realmente la parte de Jack con el personaje de Tommy no fue tan personal, fue más un negocio y fue más como te gané porque al final de cuentas le vendí a los Solomon sino a ti. Entonces el conflicto personal como tal es con el personaje de Gina. Ya después quiero entrar con el cast de Sam Claflin como Oswald Mosley. Creo que es evidente que aunque él no aparezca en el cast ni en cualquier parte de los trailers, es evidente que Oswald Mosley va a aparecer en esta película, más por hechos históricos que remontan a que el personaje tanto de Diana Mitford como Oswald Mosley fueron arrestados en el año 1940. Es evidente que ese personaje va a salir, además que desde la temporada 5 nos lo han pintado como este gran enemigo que Tommy Shelby pues al parecer puede que no venza o puede que sí venza. Además por todo el cliffhanger que nos dejó la sexta temporada con el médico y todo esto que le hicieron a Tommy Shelby, posiblemente aparezca. Es más, yo lo confirmaría, al igual que su esposa Diana Mitford, interpretada por Amber Anderson. Y también en este caso sorpresa quiero agregar a Finn Shelby, interpretado por Harry Kirton, ya que si recordamos en la sexta temporada pues Finn fue expulsado de la familia de los Shelby por no poder el personaje de Billy Gray, incluso jurando venganza ante el personaje de Erasmus Shelby. Posiblemente su aparición sea más breve, como una postcréditos o una señal que nos da a entender lo que viene después de esta película. Y obviamente también quiero mencionar el personaje de Natasha O'Keeffe como Lizzie, ya que pues ella es la que se quedó a cargo del hijo de Tommy Shelby. Posiblemente de ella solo veamos un cameo, posiblemente en alguna escena en la que Tommy Shelby tenga algo que ver con su hijo pequeño, con la gran diferencia de hijos, ya que su hijo pues Erasmus se quedó con la parte lícita y pues su otro hijo, que no recuerdo su nombre la verdad, se quedó con la parte lícita o se quedó viviendo una vida normal, vaya, y él lo mencionó incluso en la sexta temporada. Otro de los cast más importantes de esta película es Annabelle Wallis como Grace Shelby. Creo que es evidente que también este personaje va a ser a la mera un cameo por todo lo que representa para Tommy. Incluso podemos ver a lo que parece ser su tumba en el tráiler que sacó Netflix hace unos días, y es evidente por todo lo que representa para Thomas Shelby, ya que es su primer amor, o será incluso esta historia que se vino construyendo desde la primera temporada con él y Grace, que incluso aunque el personaje de Grace fue
La tercera temporada siguió repercutiendo para Thomas incluso hasta la quinta, sexta temporada. También posiblemente aparezca Neil Maskell interpretando a Winston Churchill. Obviamente hubieron varios actores que interpretaron a Winston Churchill en esta serie de los Peaky Blinders. El último que lo interpretó fue Neil Maskell, entonces posiblemente sea él la versión de Winston Churchill que podríamos ver en esta nueva película de The Immortal Man. Y quiero cerrar con el cast, que de verdad para mí es esencial que aparezca, aunque sea 5 minutos. Incluso aquí está su Funko Pop. Así es, tiene que sí o sí aparecer Tom Hardy como Alfie Solomons una última vez en esta película de The Immortal Man. He estado leyendo muchos posts en Reddit que mencionan que el actor pues estaba grabando otra película, que no podría aparecer, que no está confirmado, que no sé qué. La verdad yo creo que Alfie sí va a aparecer. Ahorita van a entender por qué cuando hablemos de lo que va a tratar esta película. Para mí el personaje de Alfie representa la famosa frase menos es más. Si recordamos, Alfie realmente cuando aparece en la serie y más en las últimas temporadas no suele aparecer todo el tiempo como los demás personajes. No es un personaje recurrente, pero sus apariciones son esenciales y yo creo que la sexta temporada nos lo dejó en claro. El ejemplo clave aquí es el último acto de su ópera. Realmente la temporada final se basa en cómo Tommy Shelby hace este negocio con Jack Nelson y todo este asunto con Gina y Michael, pero lo que mucha gente se le olvidó cuando estaba viendo la temporada es que realmente Tommy Shelby el trato ya lo había cerrado desde el inicio con la familia Solomons para poder así destronar al mismo Jack Nelson. Y realmente Alfie en esta temporada final solo salió en ese capítulo y al final. Realmente su aparición fue muy breve y fue bastante importante. Entonces posiblemente en esta película tengamos un cameo muy importante de Alfie. Posiblemente sea una aparición de 5 o 10 minutos y se me hace mucho, pero sea muy importante para toda la película. Y obviamente también es capricho mío porque Tom Hardy como Alfie es mi personaje favorito de toda la serie. Incluso mi escena favorita es en la temporada 3 en la que le reclama a Tommy Shelby si realmente él cruzó la línea. Realmente Alfie Solomon sí o sí debe aparecer en esta nueva cinta de The Immortal Man. Además, para cerrar toda esta historia con el personaje de Tommy Shelby que nos han dejado desde la segunda temporada, Alfie y Tommy, a pesar incluso de que se traicionen, se lleven la contra, lo que sea, siempre están ahí hasta el final. Ahora vamos a hacerle un análisis al tráiler que sacó hace unos días Netflix sobre The Immortal Man, que nos reveló bastante de lo que podrá tratar esta película y cómo incluso podría acabar. El tráiler inicia incluso con el personaje de Tommy Shelby caminando en su antigua casa que incluso demolió al final de la sexta temporada, y se escucha de fondo la voz del personaje de Rebecca Ferguson que le dice que él vivía en una casa llena de fantasmas. Esto haciendo alusión incluso al personaje de Grace Shelby. Incluso Thomas está en modo incógnito en lo que parece ser la tumba de su esposa. Y mientras más habla el personaje de Rebecca Ferguson, nos confirma el autoexilio de Tommy Shelby, que sí se acabó exiliando al final de cuentas, y se confirma por fin que el personaje de Barry Keoghan es el mismísimo Erasmus Shelby, ya que se menciona que según ella, él abandonó a su hijo. Obviamente no lo abandonó, lo dejó a cargo. Esas fueron sus últimas palabras. Bueno, quiero pensar que esas fueron sus últimas palabras, que él quedó a cargo. Y después pasamos a unos frames donde vemos al personaje de Ada Shelby, que menciona que el personaje de Erasmus está pues manejando los Peaky Blinders como si fuera 1919. Como acabamos de leer en la sinopsis, esta película es en 1940, incluso es 8 años después del final de la sexta temporada. Obviamente las cosas no se manejan igual que en el año 1919, que fue incluso cuando se remonta la primera temporada de Peaky Blinders, que Tommy Shelby pues estaba más joven y estaba empezando a tomar esta posición de poder y de líder en los Peaky Blinders. Posiblemente el personaje incluso de Erasmus Shelby esté actuando de una manera muy violenta o esté incluso siendo muy radical al momento de dirigir a los Peaky Blinders, algo que realmente a Tommy no le va a dar importancia. En este tráiler se da a entender que al parecer habrá un detonante que hará que Tommy Shelby regrese a dirigir a los Peaky Blinders o como a confrontar a su hijo Erasmus Shelby. Posiblemente este detonante sea el fallecimiento de Arthur Shelby. A lo que se nos da a entender, el personaje de Erasmus está siendo muy radical dirigiendo a los Peaky Blinders. Entonces no sería nada descabellado que Arthur, ya sea por su larga edad o porque es una persona que está hundida en vicios, hundida en depresión, acabe cometiendo un error y Erasmus lo castigue de la peor manera y esto bote como tal un foco rojo en Thomas Shelby para que regrese a dirigir a los Peaky Blinders. Obviamente ahorita vamos a analizar cómo poder encajar esto en la historia y pues cómo poder encajar a Arthur, ya sea estando pues presente en la historia como no presente. Y tenemos también la primera aparición del personaje de Jay Lycurgo, que se confirma que será aliado de los Peaky Blinders, y se alcanza a ver también en este frame al personaje de Isaiah, personaje que hemos visto incluso desde la quinta, sexta temporada, incluso desde la cuarta creo de los Peaky Blinders. Confírmenme si me equivoco, si apareció antes, creo que sí apareció antes. E incluso podemos ver una Birmingham destruida. Esto hace alusión incluso a que esta película, al ser en 1940, en la Segunda Guerra Mundial, hubieron muchos bombardeos en esa ciudad. Entonces posiblemente veamos una Birmingham pues devastada por la guerra o muy atacada por la guerra, o ciertas partes van a estar bien o ciertas partes van a estar en ruinas. Y después tenemos el frame que nos confirma que el personaje de Tim Roth estará interpretando a uno de los villanos de esta película,
película, ofreciéndole un acto de traición al personaje de Barry Keoghan, ya que se menciona en el tráiler que este trato que le está ofreciendo a Barry Keoghan, ya sea un negocio o sea lo que sea, es fundamental para lo que sigue pues en la guerra en Alemania con este régimen extremista. Obviamente él va a formar parte del régimen extremista del pintor austriaco. Obviamente sabemos que todo este régimen también fascista del Reino Unido de Oswald Mosley está muy a favor de esas ideas. Incluso la personaje de Diana Mitford fue muy amiga de este personaje del pintor austriaco. Y se me olvidó mencionar que posiblemente en el caso tengamos la primera aparición o cameo de este personaje en Peaky Blinders, más por como todo este trato que se va a formar con el personaje de Erasmus Shelby posiblemente acabe interactuando con el pintor austriaco o con alguien muy relacionado a él, ya que se menciona que la misión que él tiene que hacer es fundamental para la victoria de Alemania. Ya después en el tráiler el personaje de Erasmus Shelby menciona que el mundo jamás se importó en él y que ahora a él no le importa el mundo. Incluso esta versión de este personaje la llegamos a ver incluso al final de la sexta temporada, que es esta versión melancólica, muy fría, pero que a la vez está como muy resentida con el mundo, más no tanto con su papá, más es una persona resentida con el mundo, está llena de odio. Posiblemente veamos más de su historia en esta película y nos expliquen más o menos por qué el personaje tiene estos arranques de rencor hacia el mundo. Ya después en el tráiler vemos la aparición del personaje de Stephen Graham o de Hayden Stagg y tenemos un cameo a lo que es el bar Garrison, bar que ha aparecido desde la primera temporada y es uno de los lugares más icónicos de los Peaky Blinders. Y vemos a Thomas Shelby llegando a este bar preguntando por su hijo Erasmus, a lo cual el público o la gente que está ahí no lo reconoce, empiezan incluso como a alborotarlo y a molestarlo. Y tenemos por fin de frente el vistazo al personaje de Jay Lycurgo, que forma parte de los Peaky Blinders, y le da a entender a todo el mundo que él es el mismísimo Tommy Shelby. Y vemos a un personaje, lo que parece ser un guardia, empieza a preguntar y a burlarse de quién es Thomas Shelby, y todo el mundo incluso se agacha con miedo porque saben perfectamente quién es él. Y obviamente sabemos que cuando alguien se burla de Tommy Shelby en su propio bar, no acaba bien y acaba incluso en conflicto. Y también tenemos frames donde se nos enseña a Thomas montando incluso un barco muy parecido al que montaba con Charlie Strong, incluso era el barquito donde incluso se llevó a Diana Mitford a pasear, también se llevó a May Carleton. Es un barco muy icónico y posiblemente veamos más este tipo de barcos o este mismo barco cuando aparezca el personaje de Charlie Strong. Y después tenemos para mí uno de los frames más chidos de todo el tráiler, que es Thomas Shelby diciéndole a su propio hijo Erasmus que él una vez casi tuvo todo. Y en estas fotos que aparecen alcanzamos incluso a ver a Thomas Shelby como de encubierto. Quiero que recuerden esto porque va a ser muy importante para cuando expliquemos la historia. Y obviamente la gran frase de Tommy Shelby finaliza con: yo una vez casi tuve todo, pero casi no cuenta. ¿Qué quiere decir esto? Posiblemente en esta película vamos a ver esta guerra entre el personaje de Barry Keoghan y entre el personaje de Tommy Shelby por ver quién se queda con todo el negocio de los Peaky Blinders, ya que incluso se nos ha dado a entender en este tráiler que el personaje de Barry Keoghan está perdiendo por completo el control y posiblemente Tommy Shelby quiera tomar las riendas y el personaje de Erasmus no quiera, no se deje, y posiblemente veamos este conflicto de poderes entre Thomas y Erasmus. Y así finaliza este tráiler de Peaky Blinders de Immortal Man. Un tráiler la verdad que sí reveló bastante, se me hace un tráiler completo, no revela mucho de la historia, pero sí revela lo esencial, nos da más contexto de lo que vamos a ver y creo que es lo suficiente también para no acabar spoileando todo, tampoco para enseñar todo el final de golpe. Y pues bueno, ya hicimos análisis del tráiler, ya sabemos el cast, ya hicimos teoría incluso de este cast sorpresa que podrá aparecer. Ahora, ¿de qué va a tratar esta película o qué podríamos ver en esta película de The Immortal Man? La película incluso podría iniciar con un Tommy Shelby que sigue autoexiliado, incluso después de esta sexta temporada se dedicó como a perseguir a todos estos personajes del régimen fascista por el cual fue presionado al final de la sexta temporada. Incluso posiblemente ya hayan encerrado a Oswald Mosley en la cárcel junto con su esposa. Pues para esta historia que vamos a hacer nosotros vamos a considerar que Oswald Mosley no ha sido encarcelado todavía y Arthur, ya sea que aparezca o no aparezca en la película, si aparece sería del lado de Tommy Shelby y si no aparece pues sería lo que les acabo de mencionar, que pues sea por el propio Erasmus Shelby y este sea el último detonante por el que Tommy Shelby regrese a confrontar al personaje de Erasmus. La película iniciaría incluso, como les acabo de mencionar, con un Tommy Shelby autoexiliado, un Tommy Shelby que está solo o incluso está como en esta parte de autoexilio que vimos al final de la sexta temporada y probablemente sea muy cercano al personaje de Rebecca Ferguson, ya que pues al final de cuentas Tommy Shelby es un gitano, entonces probablemente se haya juntado con más gitanos y la más importante va a ser este personaje de Rebecca Ferguson. Posiblemente incluso Thomas esté recibiendo muchísimas advertencias por parte de Ida y por parte de su hermano Arthur de que Erasmus está perdiendo el control y está teniendo actitudes muy radicales al momento de dirigir a los Peaky Blinders. Realmente Thomas no le tomaría importancia, ya que él por algo dejó encargado a Erasmus y posiblemente él vio este tipo de actitudes en él, que era igual de frío, igual de calculador, posiblemente incluso más agresivo que él. Era lo que Thomas necesitaba para dirigir a los Peaky Blinders y dejar a cargo a alguien si él se autoexiliaba. Y posiblemente el detonante que haga que Thomas ya regrese como tal a confrontar a Erasmus sea que se entere de su trato con el régimen extremista del pintor austriaco y el
de su hermano Arthur Shelby o incluso por parte de Erasmus Shelby. Ya cuando Tommy se entere de todo el trato que va a hacer su hijo con el régimen extremista, posiblemente se acabe aliando con el personaje de Winston Churchill otra vez, una última vez más, en búsqueda de la misión que por fin destrone a este régimen fascista extremista del Reino Unido. Esta misión incluso va a cerrar muchísimos arcos que hemos visto alrededor de las últimas 2 temporadas. Esta misión incluso sea para evitar que el trato que va a hacer Erasmus con este régimen extremista se cumpla. Posiblemente su gran enemigo Oswald Mosley sea arrestado gracias a esta misión y pues varios de los arcos con los Peaky Blinders también sean cerrados en esta nueva misión, ya que posiblemente Thomas haga un trato como lo ha hecho con Winston Churchill para ahora sí dejar en buenas manos y de la mejor manera a su negocio después o incluso durante la Segunda Guerra Mundial. Ya cuando Thomas se aliara con el personaje de Winston Churchill, sería una misión de infiltración, pero ya no sería a un régimen político, sería a su propio negocio. Podríamos ver incluso en esta película que Thomas va a fingir ayudar a su hijo Erasmus con una estrategia de infiltración, pasándole obviamente información a Winston Churchill, obviamente beneficiando a que se arreste el personaje de Oswald Mosley por ser muy peligroso, y obviamente esto ayuda a que Thomas pueda acercarse a su hijo Erasmus para poder destronar este trato que quiere hacer con este régimen. Incluso entraría el personaje de Alfie Solomon. Lo que se hizo en Boston unos 8 años atrás en la serie, dudo mucho que tanto el personaje de Jack Nelson o Gina Gray se queden callados después de que Thomas les hizo. Posiblemente veamos como alguno de estos dos personajes, yo le tiro más incluso a Gina Gray, se acabe aliando con el personaje tanto de Tim Roth o de Oswald Mosley con el fin de ahora sí destronar al personaje de Erasmus Shelby. Posiblemente incluso el trato que el personaje de Tim Roth va a hacer con el personaje de Erasmus sea un trato trampa. ¿Cómo es eso? Como lo vimos en la temporada 6 con el personaje de Jack Nelson, que él fingía hacer un trato bien con el personaje de Tommy de cierta manera, pero pues por la parte de atrás le estaba dando la espalda, incluso le pidió al personaje de Billy Griffith que fuera su informante, ya que pues él quería recabar información de su organización e incluso estaba autorizando que el personaje de Michael al mismo Thomas. Podríamos ver algo similar por ahora con el personaje de Tim Roth con el personaje de Erasmus Shelby. Ya Thomas infiltrado de esta manera es cuando entra también el personaje de Alfie Solomon. Posiblemente si Gina se alió con el régimen, veamos también cómo están cazando al personaje de Alfie, ya que pues si recordamos este régimen extremista del pintor austriaco no está muy a favor o no se lleva bien con las personas judías, y pues el personaje de Alfie es una persona de esta religión. Posiblemente hay de dos sopas con él, posiblemente sea vaya por este régimen fascista y sea pues fuera de cámara, u otra vaya es que el personaje sí siga vivo y vaya en toda esta cruzada del régimen fascista lograron encontrar o darse cuenta que este gran mafioso Alfie Solomon seguía con vida o sigue con vida, incluso estuvo escondido en su mansión en Margaretta, creo que se llamaba. Puede ser que incluso alguna de las personas que vivía con él o lo ayudaba, vaya porque era una persona muy solitaria, haya cantado la sopa por cierta cantidad de dinero o haya cantado la sopa de cierta manera y se acaba enterando el régimen fascista que Alfie Solomon está vivo. Aquí es cuando él se aliaría con el personaje de Tommy Shelby, ya sea ayudándolo contra el régimen fascista o contra incluso Gina Gray y Jack Nelson, ya que si ellos también se enteran que Alfie está vivo van a intentar vengarse de lo que sucedió en Boston. Esta misión que va a ser el personaje de Thomas Shelby incluso va a cerrar muchos arcos que quedaron pendientes de la 6ª temporada, excepto uno. Va a cerrar el arco tanto con Oswald Mosley porque posiblemente tanto él como su esposa sean arrestados después de lo que sea que Tommy Shelby vaya a hacer. El personaje de Tim Roth y el fascismo de Oswald Mosley desaparezca o vaya perdiendo popularidad en lo que es en el Reino Unido. Posiblemente Alfie también cierre ya su arco con el personaje de Gina Gray y Jack Nelson, y veamos también cómo Thomas le deja ya bien parado el negocio a las nuevas generaciones de Peaky Blinders. Incluso aquí hay dos opciones para el final. Yo en esta teoría quise poner dos finales, ya que pues Peaky Blinders suele siempre sorprendernos y siempre nos juega de una manera que nadie sabe qué es lo que sigue o qué va a suceder. En uno de estos finales veremos cómo el personaje de Thomas pues sí logra vencer a su hijo Erasmus, incluso y él acaba quedándose a cargo de los Peaky Blinders y acaba actuando incluso como este mentor para las nuevas generaciones de Peaky Blinders, ya retirándose después en la nueva serie que va a salir. Y está el segundo final, que es el que la verdad yo creo que va a pasar y va a ser uno de los finales más pasados de lanza en la historia de la televisión. Posiblemente veamos cómo el personaje de Erasmus Shelby elimine a Thomas Shelby. Mencionamos anteriormente en el video que qué es lo que va a Thomas Shelby. Lo que va a Thomas Shelby es la redención. Sabemos que Thomas Shelby desde la 5ª temporada ha querido hacer las cosas bien, actuar como una buena persona, incluso se le impuso en contra del régimen fascista por estas actitudes de hacer las cosas bien, de redimirse, y posiblemente él logre completar la misión al final de cuentas, logre evitar este trato con el régimen fascista, pero el personaje de Erasmus acabe eliminando a Thomas Shelby y él sea el único que sepa que lo eliminó y se declare que Thomas Shelby falleció en batalla o falleció en esta misión. Nadie de los Peaky Blinders se entera
entere que fue Erasmus quien lo venció y nos dejen en el cliffhanger de qué va a suceder en la nueva serie de los Peaky Blinders. Así es, va a haber una nueva serie secuela de los Peaky Blinders que va a tomar año en 1952. Yo incluso le tiro más este final en el que Erasmus va a vencer a Thomas Shelby. Obviamente el personaje de Grace aparecería al final de esta película recibiendo a Thomas Shelby, ya sea en el cielo, vaya donde vaya, o a donde sea que lo veamos cuando él ya pase a mejor vida. Y obviamente su muerte sería como lo retrata Alfie Solomons en la quinta temporada. Él visualizaba al Tommy Shelby tirado al lado de un caballo negro y luego ¡bang! Sí lo retrata. Posiblemente veamos esta escena representada con el personaje de Erasmus Shelby. Thomas Shelby herido en batalla por la misión que estén haciendo, lo que sea, y el personaje de Erasmus lo elimine del lado de un caballo negro y sea el bang que mencionó Alfie Solomons en la quinta temporada. Esto nos abriría camino a lo que les acabo de mencionar de la nueva serie de los Peaky Blinders que va a formar secuela. Posiblemente si llegan a poner escena postcréditos o incluso en este epílogo de la película, veamos cómo el personaje de Finn Shelby regrese, ya sea interpretado por el mismo actor o por alguien incluso más grande, en búsqueda de venganza de Erasmus Shelby, ya que si recordamos toda esta escena que hubo con Billy Graham al final de la sexta temporada, provocó que pues vaya, Finn fuera expulsado de la familia Shelby, y es posiblemente lo que vamos a ver en esta nueva serie de los Peaky Blinders. No tiene fecha de estreno aún, solamente se sabe que están autorizadas 2 temporadas y se remonta al año 1952 con una nueva generación de Peaky Blinders. Pero bueno, díganme, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen realmente que la película de Peaky Blinders de Immortal Man nos impresione? ¿Creen que el personaje de Finn regrese? ¿Creen que el personaje de Alfie Solomons regrese en esta nueva película? Yo la verdad creo que sí. Déjenme en los comentarios las teorías que tienen, díganme qué piensan, compartan este video si son fans de Peaky Blinders, compártanselo a alguien sobre todo lo que tiene que saber antes de ver Peaky Blinders de Immortal Man. Les agradezco si llegaron a esta parte del video. No olviden darle like, suscribirse, comentar sus teorías, lo que piensen. Si me equivoqué en algo, vaya, corríjanme en los comentarios. Y pues sin nada más, esto fue Luna y Diablo.